Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos el capítulo 12, primera parte. Las cosas que sucederán después de estas, las dos grandes señales. En este capítulo veremos un conflicto espiritual entre los ángeles de Dios con Miguel a la cabeza, peleando contra Satanás y sus demonios a favor de Israel, el pueblo de Dios. Es un capítulo que estará lleno de simbolismos. Esta es la primera de varias visiones que forman un intervalo entre las 7 trompetas y las 7 copas que revelan más detalles de la lucha entre el bien y el mal en el cielo y sus efectos sobre el pueblo de Dios en la tierra. Estas señales o símbolos nos ayudarán a entender realidades espirituales. Veremos acerca del furor del diablo que al verse arrojado a la tierra, se vengará en los no creyentes y buscará destruir al pueblo de Dios. Veremos acerca del favor de Dios hacia Israel, protegiéndolo del mal, acerca del regocijo que habrá en el cielo cuando el diablo sea por fin echado a la tierra y deje de acosar a los hermanos. Veremos cómo empieza el capítulo acerca de una mujer revestida del sol. Este capítulo está impregnado de un gran simbolismo a fin de que podamos entender cosas que ya ocurrieron y cosas que están por ocurrir. Veremos que lo importante no es el tiempo, ya que Juan todo lo está viendo desde la perspectiva celestial que es eterna, sino los acontecimientos que de seguro sucederán en su tiempo aquí en la tierra. A fin de entender este capítulo, debemos recordar que las escenas terrenales que nos enseña son desde el punto de vista celestial. En el capítulo 4, Juan fue llevado al cielo y le fueron mostradas todas las cosas que se mencionan entre los capítulos 4 al 19. Cuando se contemplan los acontecimientos terrenales desde la panorámica celestial, el tiempo nunca es un factor y no se trata de una cuestión de secuencia o de cronología, sino más bien de acontecimientos. En este capítulo observamos el conjunto de acontecimientos que estaban muy distanciados por el tiempo. Desde el punto de vista celestial, se nos muestra lo que sucede, pero no cuándo sucede. Recordar esto nos ayudará a entender los acontecimientos. Y por último, lo más significativo de todo, veremos cómo después de tanto tiempo, Dios de nuevo vuelve a ocuparse de su pueblo, Israel. Bueno, en el capítulo 11, en los versículos 15 al 19, allí vemos la manifestación del poder de Dios actuando desde el templo del cielo. Cuando eso ocurre, inmediatamente hay repercusiones en el mismo cielo y en la tierra. De repente, en el contexto de la manifestación del poder de Dios, Juan ve una gran señal. Esa gran señal no la ve en la tierra, la ve en el cielo abierto, mostrando que algo específico y real está por ocurrir en la tierra y aparece para decir a las gentes que esperen lo que va a ocurrir. Vamos a ver lo referente a la mujer revestida del sol. Eso lo vemos en los versículos del 1 al 2 de Apocalipsis 12. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer revestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí estamos en el contexto del toque de la séptima trompeta, cuando se anuncia la inminente consumación del misterio de Dios de Apocalipsis 17, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Esto es, cuando el reino de este mundo empieza a pasar a las manos de Dios y de su Mesías, del que nos habla Apocalipsis 11:15, cuando dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos.
Ahora veremos acerca de la gran señal. Lo que Juan ve es una mujer cubierta totalmente por el sol, y Jesucristo es el sol de justicia. Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Aquí le está hablando a Israel. Por lo tanto, esa mujer ha sido justificada por Jesucristo. Tiene también la luna que solo se ve durante la noche. Esto significa que la luna representa las tinieblas, y la mujer que ve Juan tiene la luna bajo sus pies. Se refiere a que tiene poder sobre lo que representa, ya que las tinieblas son a Satanás lo que la luz es a Dios, o lo que el sol es a Dios. Génesis 37, 9 al 10. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? De acuerdo con el sueño de José, el sol representa a Cristo. Las 12 estrellas representan a Israel en las 12 tribus. La conclusión es que el hecho de que la mujer esté bañada por el sol significa que ha sido salva y, por tanto, revestida de la justicia del único que salva y justifica. ¿Quién es? Jesucristo, quien la cubre. La luna bajo sus pies representa el mal, representa los engaños, las falsas religiones, la brujería y las obras de Satanás y de los hombres impíos que atentan contra el sol, que es Jesucristo, y contra el Israel de Dios. Y si ustedes recuerdan, el Islam está representado por una luna, y aquí la luna está bajo los pies de Israel. La Biblia enseña que la mayor parte de las naciones con quienes Israel tuvo contacto eran adoradoras de la luna. En los templos paganos, la luna frecuentemente era representada en la fase de cuarto creciente. Pero cuando Israel, la verdadera hija de Sión, representado en la mujer, esté revestida por el sol de justicia que es Cristo, tendrá el poder de pisar la luna, para pisar el mal. Este Israel, representado por la mujer vestida del sol, es el Israel que se salva en la gran tribulación. Aquí ya no está la iglesia. Recuerden que la iglesia es allá, está en el cielo. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Medir significa prueba. Y luego dice: prueba a los que adoran en el altar. Ese es el Israel que será probado durante los 3 años y medio que dure la gran tribulación, y que faltó de medir en el capítulo 11, donde solo se midió el templo y el altar. Apocalipsis 12:2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. En esa visión Juan veía a la mujer, que por cierto era una señal, no era algo literal, que estaba dando a luz con intensos dolores. Lo primero que pensamos cuando leemos este pasaje es que se refiere al nacimiento de Jesús en Belén en su primera venida, pero no es así. Y no lo es porque en el contexto del capítulo 12, ese hijo varón nos es presentado como rey que regirá las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 12:5 dice: y ella dio a luz un hijo varón, dice, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Pero Isaías 53 enseña que aunque Jesús era rey, no vino a este mundo como rey, sino como siervo sufriente. Por eso aquí no se le debe de ver como rey. El sentido de este versículo 2 es darnos a entender que Jesús fue entronizado como rey a causa de Israel y para el mundo entero. Y eso sucedió cuando venció en la cruz con su muerte y resurrección.
Ya mencioné que Apocalipsis 11 del 15 al 19 es el contexto correcto para entender que este pasaje se refiere al resultado del toque de la séptima trompeta cuando se cumple lo decretado en el Salmo 2, 4 y 5. ¿Qué dice? Dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Esa ira de Dios del versículo 4 se muestra en Apocalipsis 11:19 cuando dice, hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ese es el resultado inmediato después que se proclama juicio sobre las naciones y pueblos rebeldes, recordándonos el pacto eterno que Dios hizo con Israel. Por eso la mención del arca de la alianza o arca del pacto en los cielos cuando se abre el templo de Dios. Es por eso que el salmista dice de parte de Dios Padre en Salmos 2, 6 y 7, dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El contexto nos enseña que se refiere a la entronización de Cristo en los cielos al lado del Padre el día de su resurrección y ascensión a los cielos. Así lo dice Romanos 8:34, cuando dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Bueno, seguimos en el capítulo 12, versículo 2. Dice, estando encinta clamaba con dolores de parto. Antes de cumplirse la entronización de Cristo en los cielos al lado del Padre, la mujer, o sea Israel, tenía fuertes dolores de parto. ¿Qué son esos dolores de parto? Bueno, el sufrimiento del Mesías en la cruz. Esos son los dolores de parto. Por eso deducimos que de lo que Juan está hablando no es del nacimiento o alumbramiento de Jesús, sino de su muerte en la cruz. Eso quiere decir que los dolores de parto son los producidos por la muerte en la cruz, donde el Hijo sufre por salir a la gloria. Pero también por parte de su madre, la mujer vestida del sol, que ve sufrir a su Hijo, que después de morir vendría a la resurrección de Jesús de Nazaret y con ella la victoria a su entronización como rey. Bueno, ahora veremos acerca del gran dragón escarlata, la bestia imperio. Apocalipsis 12, 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Igual que vio la señal de la mujer, ahora Juan ve otra señal también en el cielo, pero diferente. Ahora ve al diablo, ve a Satanás, el antiguo Lucifer representado en un dragón escarlata, como la serpiente antigua, pero tampoco es literal, o sea, tampoco es gráfico. Se trata de que el gran dragón, a quien la escritura trata de bestia y no de hombre, simbólicamente representa su poder feroz y su naturaleza asesina. Es una imagen de la plenitud de la maldad en toda su terrible fuerza. Por eso está lleno de rabia y de odio. El color es parecido al de Apocalipsis 6:4, que nos habla del color bermejo del caballo, cuyo jinete dice que tiene poder para quitar la paz sobre la tierra y que se matasen unos a otros. Esa es la misma esencia de Satanás, destrucción. El color escarlata simboliza el color de la sangre que Satanás ha derramado como el asesino que es desde el principio, como lo dice Juan 8:44 en su parte B, cuando dice, él ha sido homicida desde el principio. Y dice el texto, dice que tenía 7 cabezas. Esas 7 cabezas representan la plenitud de todos los imperios que ha habido en la tierra, de los cuales ninguno ha dado gloria a Dios. Pero aunque Daniel en su visión no los menciona, la Biblia habla de 2 imperios que en su momento fueron potencias del mundo antiguo y mantuvieron dominio y mantuvieron control sobre el pueblo de Israel. Y esos son Egipto y Asiria, que juntamente con los que menciona Daniel en su visión, suman 6. El séptimo imperio será el de la bestia anticristo y el octavo, la bestia imperio.
Imperio egipcio. Ese lo vemos en Segunda de Crónicas 12 del 1 al 4. Y dice ahí, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo, mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenía número, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Egipto llegó a ser la mayor potencia política y militar de su época. Y la Biblia relata que poco antes de la destrucción de Israel y Judá, el poderoso libio egipcio Sisac invadió Judá, el reino del sur. Esta invasión habría producido una mayor devastación si no hubiese sido por la inestabilidad en Egipto que impidió a Sisac sacar el máximo provecho de su conquista. Isaías 20 del 3 al 4 dice, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, jóvenes y ancianos, desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto. No mucho después, Egipto fue conquistado por los asirios y luego por los babilonios. Dios estaba cumpliendo lo que dijo a través del profeta Ezequiel 29:12 cuando dijo, esparciré Egipto entre las naciones y los dispersaré por las tierras. Así fue como el reino de Egipto permaneció deshabitado y disperso durante 40 años. Después de todo ese tiempo en que estuvo bajo el poder de Babilonia, Dios cumplió otra de sus promesas hecha o de sus profecías hecha en Ezequiel 29:13, cuando dijo, volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré. Luego de este periodo de castigo, Egipto se convertiría en un reino despreciable. Ezequiel 29:14 y 15 dice, y volveré a traer los cautivos de Egipto y los llevaré a la tierra de Patros, a la tierra de su origen, y allí serán un reino despreciable. En comparación con los otros reinos será humilde, nunca más se alzará sobre las naciones, porque yo los disminuiré para que no vuelvan a tener dominio sobre las naciones. ¿Y qué ha pasado? Que la situación de Egipto desde entonces es que ha sido ocupado por fuerzas extranjeras durante la mayor parte de su historia y jamás ha vuelto a ser lo que fue. Después del imperio egipcio tenemos al imperio asirio. Segundo de Reyes 17 del 1 al 6, ahí nos relata acerca de ese imperio. Oseas conspiró contra Peca, el rey de Israel, y después de ese asesinato, Oseas tomó el trono y empezó su propia y breve dinastía. Él pensó que tenía una oportunidad cuando un nuevo rey llegó al trono asirio, pero cuando Salmansasar descubrió que Oseas conspiraba para no pagar, el rey de Asiria hizo prisionero al reino de Israel del norte, que fue conquistado por los asirios. Sin embargo, Dios, en su fidelidad, no iba a permitir que su pueblo fuera prisionero para siempre, y fue así que los liberó, y de la misma manera que librará a todos aquellos que han sido salvos por creer en su Hijo Jesucristo. Egipto y Asiria son los dos imperios que, aunque no fueron tan poderosos como los que menciona Daniel, sí fueron muy importantes en la historia del pueblo de Israel. Bueno, Daniel 7 del 1 al 3 dice, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Esta visión vino a Daniel después del reinado de Nabucodonosor y antes de que el imperio babilónico fuera conquistado por el imperio medo-persa.
En esa visión, Daniel veía que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, es decir, en el mar Mediterráneo, donde cada uno de esos imperios tenía una conexión geográfica con él. Vio también que 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Las 4 bestias representan 4 imperios. La palabra bestia, en lenguaje profético, significa imperio. Bueno, ¿cuál es el significado de mar? Dice Isaías 57:20, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, el mar es inestabilidad. Nos está hablando de gentes, de masas, o sea, muchedumbre, multitud. Está hablando de pueblos de las naciones. Y muchas veces también es utilizado para nombrar a los pueblos gentiles, o sea, las naciones gentiles. En cuanto a los vientos, dependiendo del contexto, pues se les puede ver como una descripción del poder soberano de Dios luchando con el hombre. En este caso, los vientos nos hablan de agitación y disturbios, sugiriendo que los 4 son fuerzas satánicas, como pasaba en Job 1:19, que dice, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Dice Daniel 7:3, 4 bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Esto habla de 4 grandes y feroces animales que emergían del gran mar, o sea, el Mediterráneo. Cada uno era diferente el uno del otro. Así vemos al león, al oso, al leopardo y a la bestia con 10 cuernos. Estas bestias representaban los reinos formados por muchos pueblos, lenguas y naciones, por lo que esas 4 bestias indudablemente simbolizan a los 4 imperios mundiales. Empezaremos por el imperio babilónico, que fue el primero. Eso lo vemos en Daniel 7:4. Todo esto es el contexto para que podamos entender el Apocalipsis 12. Bueno, dice Daniel 7:4, la primera era como león, la primera bestia era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta, o sea, se puso de pie, sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. La primera bestia era más majestuosa que cualquiera de las otras bestias, porque los leones y las águilas pues hablan de ser reyes, y reyes de sus reinos. Pero esta bestia, con todo y su majestuosidad, fue humillada. Eso es lo que significa que sus alas fueron arrancadas, pero además fue hecho más bien un ser humano, porque le fue dado corazón de hombre. Entonces, el primer reino es el imperio babilónico, representado por un león y un águila. Y esto encaja bien con la majestad y autoridad de Nabucodonosor y su reino sobre el imperio de Babilonia. Actualmente, a los leones babilonios con alas pueden ser vistos en muchos museos alrededor del mundo. Después tenemos al imperio medo-persa. Eso lo vemos en Daniel 7:5, que dice, y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. La segunda bestia no llevaba la majestad del león ni del águila, más bien era semejante a un oso, y un oso es más lento, pero fuerte y más abrumador que un león. Este oso tenía un feroz deseo de conquista y representa al imperio medo-persa, que desplazó al imperio babilónico. Y de entre los medos y los persas, aunque actuaban juntos, los persas, o sea, que son en la actualidad los iraníes, eran quienes dominaban la relación. Las 3 costillas entre los dientes representan sus 3 grandes conquistas militares, y esas fueron contra Babilonia, contra Egipto y contra Lidia. El ejército del imperio medo-persa era lento pero abrumador.
Era bien conocido porque aplastaba a sus oponentes con un tamaño y fuerza superior tremendas. Por el hecho de su crueldad, su sed de sangre y siendo el oso un animal muy voraz y cruel, hace que el imperio medo-persa sea comparado con él, o sea, con el oso, ¿verdad? El mandato de levántate, devora mucha carne, habla de su amplia gama de conquistas con la máxima crueldad practicada. Ahora hablaremos del imperio griego. Ese nos lo muestra Daniel 7:6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. El leopardo es otra fiera salvaje conocida por sus ataques repentinos e inesperados. Esa se agazapa, ya está al acecho. Este era especialmente rápido. Tenía 4 alas y era muy inteligente. Tenía 4 cabezas, imagínense. Sin duda, cada animal es poderoso, pero domina a su presa de manera diferente. Por ejemplo, el león devora, el oso aplasta y el leopardo brinca sobre su presa. El leopardo representa el imperio griego. A los 28 años, Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como ustedes le quieran llamar, conquistó rápidamente el mundo civilizado de su época. Nada en la historia del mundo antiguo tenía igual número de conquistas que Alejandro. Su imperio fue dividido en 4 partes, eso significa las 4 cabezas. Y esas cabezas fueron Casandro, Lisímaco, Seleuto y Ptolomeo, quienes heredaron el dominio después de su muerte. El imperio babilónico dominaba en los días de Daniel y se podría pensar que el siguiente imperio más fuerte sería el imperio medo-persa. Pero Dios le reveló a Daniel que el siguiente imperio mundial sería como un leopardo en su levantamiento y prominencia y que sería dividido en 4 partes. Esto nos enseña un principio, que Dios conoce el futuro y revela algunos detalles a través de sus profetas. Pero además nos muestra que vive fuera del tiempo como lo conocemos nosotros, o sea, vive fuera del tiempo Cronos. Él vive en el tiempo Kairos. Por eso él puede ver el futuro, nosotros no, él sí. Así como el pasado de la historia humana también. Nosotros sí podemos ver el pasado, pero él no, pero el futuro no. Finalmente, tenemos al más fiero de todos los imperios, al imperio romano. Daniel 7, del 7 al 8 dice: Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, o sea, las pisaba. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. A la 4ª bestia se le dedicó más atención que a las otras 3 bestias juntas. Esto es muy importante para nosotros, porque estamos viviendo en los tiempos de la 4ª bestia, cuando los 10 dedos y cuernos van a comenzar a hacerse evidentes. Dice, tenía unos grandes dientes de hierro. Este detalle la identifica con las piernas de hierro de la imagen de la visión de Daniel, que era la parte de la imagen que representaba al imperio romano. El talón de hierro de Roma estuvo sobre el cuello de este mundo por 1 milenio. El imperio romano dominaba el mundo y se convirtió en una gran prisión segura para sus enemigos. O sea, gran no me refiero por grandeza, sino por tamaño. Además, dice el texto, dice, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta 4ª bestia es completamente diferente a las otras. Quizás por eso se le dedicó una visión separada.
Porque la diferencia era que tenía 10 cuernos y en el mundo antiguo los cuernos representaban o expresaban el poder y ferocidad de un animal. Y esta cuarta bestia no se podía describir en su terrible poder para conquistar. La historia confirma que la cuarta bestia representa al Imperio Romano, el más grande, más fuerte, más unido y duradero de todos los anteriores, tanto que de alguna manera aún persiste. Imagínense ustedes. Dice Daniel, dice, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. De entre los 10 cuernos, 3 de ellos fueron reemplazados por un cuerno que era más grande por sus dominios. Estos 3 cuernos fueron arrancados delante del cuerno pequeño, quien es la bestia imperio. Y aquí hace una clara referencia al resurgimiento del Imperio Romano que se habrá de levantar en ese tiempo. Ese es el cuerno pequeño de entre los 10 de la bestia imperio. Cuando habla de ojos como de hombre, está hablando de inteligencia. Y en cuanto a que dice que hablaba grandes cosas, se refiere a su manera jactanciosa de hablar en contra de Dios y todo lo que tenga que ver con él. Daniel 2, 40 al 43 dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Hay una relación indiscutible entre los 10 cuernos y los 10 dedos de los pies de la imagen del sueño de Nabucodonosor que Daniel está interpretando. La mención de los dientes de hierro se refiere al reino del hierro, que sugieren las piernas y dedos de los pies de hierro de la imagen. Primera de Juan 5:19 en su parte B dice, el mundo entero está bajo el maligno. Las 7 cabezas de las 4 bestias significan la autoridad del diablo sobre los imperios de la tierra. Esa autoridad le fue cedida por el propio Adán al sucumbir ante Eva, que fue engañada por el diablo. Las diademas, o sea, sobre las cabezas, esas indican realeza. 10 cuernos. El cuerno es símbolo de poder y de fuerza. El número 10 indica perfección. Así que los 10 cuernos indican poder y fuerza perfectamente administrados para el mal. Esto nos recuerda la cuarta bestia que ve Daniel, que además de ser espantosa y terrible y en gran manera fuerte, tenía 10 cuernos. Sabemos que esa cuarta bestia representaba al Imperio Romano, que con sus ejércitos aplastaron toda oposición y extendieron el férreo dominio de los césares por todo el sur de Europa, oeste de Asia y norte de África. Así pues, el hecho de que Satanás, el gran dragón escarlata, tenga 10 cuernos, pues significa que llega a tener el poder terrenal completo sobre las naciones, especialmente por un tiempo, y lo hará a través de su enviado, la bestia anticristo, que veremos en el siguiente capítulo. En su cabeza, o sea, en el capítulo 13, y luego sigue diciendo el texto, en su cabeza tiene 7 diademas. Este dragón tiene un gran poder, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que reclama su autoridad, o sea, las 7 diademas. Las diademas representan sus reclamos presuntuosos de autoridad en contra del verdadero rey, con mayúsculas, porque él quiere ser considerado rey, ¿verdad? El anticristo. Bueno. Apocalipsis 12:4 en su parte A nos dice,
y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Como bestia que es, tiene cola, y con ella arrastró a la tercera parte de los antiguos ángeles de Dios para ser los demonios. Miren, Dios nunca hizo un ser malvado, pero hizo ángeles, hizo principados, hizo potestades en su dominio glorioso, donde muchos permanecieron firmes, pero otros no permanecieron en la verdad, se rebelaron en contra del gobierno del cielo y se convirtieron en enemigos de Dios y de su reino. Hacerlo por la cola no significa que los haya obligado, significa que los sedujo. El tiempo del verbo está en presente continuo. ¿Qué significa eso? Significa que sigue engañando y seduciendo. O sea, el diablo sigue tratando de ganarse gente. En cambio, el tiempo del verbo arrojar está en pasado. Y eso significa que los demonios están en la tierra y en la vida de los creyentes, tentándoles para que caigan en pecado. Sigue seduciendo, tentándolos para que caigan en pecado. Esa tercera parte de las huestes angelicales que se asociaron con Satanás de Apocalipsis 12:9, que vamos a ver adelantito, es el ejército que comprende el mundo de los espíritus demoníacos. Bueno, Apocalipsis 12:4 en su parte B dice, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Muchas veces a lo largo de la historia, Satanás ha intentado impedir la obra de Dios. Miren, Mateo 2:16 al 18 dice que Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Eso es lo que andan celebrando el 28 de diciembre la gente ignorante que no conoce a lo que se refiere. El Día de los Inocentes es precisamente a esto. Cuando querían matar al Señor Jesucristo y como no lo encontraban, no sabían quién era, mataron a todos los niños menores de 2 años. Bueno, cierro paréntesis. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Raquel, bueno, pues ya sabemos que era la esposa de Jacob, y Jacob ya sabemos que era Israel. Bueno, el intento de devorar a su hijo inició con Herodes, quien era un prototipo de la bestia anticristo, y lo hizo en su búsqueda de matar a Jesús. Y este es solo un ejemplo de los intentos del diablo por matar al Mesías desde que era un niño hasta la cruz del Calvario, donde pensó que no se le iba a escapar. Por lo tanto, no se refiere a que iba a suceder tan pronto naciera. A lo que se refiere es a un ataque de Satanás que vendría contra él y tendría lugar específicamente en un momento decisivo y crítico de su existencia sobre la tierra. Quiere decir que Satanás estaba muy pendiente de que Cristo muriera en la cruz para destruirlo en el infierno. No olvidemos que todo el pecado de la humanidad estaba sobre Cristo. Él no había pecado, pero todo el pecado de nosotros fue llevado por él. Y a causa de eso, sintió que el Padre lo había abandonado. Eso sucedió porque Dios es santo y no puede tolerar el pecado en su presencia. Obviamente el Señor Jesucristo nunca pecó y voluntariamente decidió tomar el pecado de todo el mundo sobre él. Pero les voy a decir aquí algo. Aquí es un sinécdoque, porque no se trata de todo el mundo en sí, sino de todo el mundo, de todo aquel que le reciba como Señor y Salvador, nada más. Cuando Jesús se sintió abandonado por su Padre, el diablo creyó que la protección que Dios le dio cuando anduvo sobre la tierra había desaparecido cuando murió en la cruz. Pero vamos a ver qué dice Apocalipsis 12:4c. Dice, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Cuando Jesús murió en la cruz, el diablo vio que ese era el momento para hundirlo eternamente en el infierno, porque creyó que cuando fue condenado a la cruz en nuestro lugar, tenía derecho legal de tomarlo y llevárselo al infierno. Pero ¿qué creen? Ezequiel 18:20 en su parte A dice, el alma que pecare esa morirá.
El diablo se equivocó y no fue consciente de lo que enseña la palabra, porque como Jesús no había pecado, no podía morir eternamente. Nos escuchamos la próxima semana.